Bienvenida, bienvenido a esta nueva exploración en profundidad. Hoy nos sumergimos en una obra que es un gigante, Moby Dick de Herman Melville. Lo haremos a través de unos pasajes seleccionados de su traducción al español. Exacto. Tenemos aquí unos fragmentos que son como ventanas, ¿no? A diferentes aspectos de esta novela tan épica. Un material muy denso, desde luego. Y nuestra misión hoy es intentar, desentrañar un poco qué nos cuentan estos textos sobre ese mundo tan particular de la caza de ballenas del siglo XIX, las motivaciones de los personajes, Ismael, Ahab. Claro, y también esas reflexiones filosóficas que Melville va intercalando. Es que es una mezcla muy potente, ¿sabes? De aventura marítima pura y dura y a la vez preguntas existenciales muy profundas. Veremos cómo saltan de una narración súper vibrante a intentos casi de clasificación de ballenas y luego a momentos de introspección que rozan lo místico. Un viaje en sí mismo, sí. Fascinante. Pues venga, vamos a ello. Todo arranca con esa frase, mítica donde las haya, llamadme Ismael. Y los extractos explican un poco por qué se embarca, ¿no? Sí, no es solo por dinero, que también lo dice. Poco o ningún dinero en el bolsillo. Claro, pero hay algo más profundo. Habla de una melancolía, de un noviembre húmedo y lloviznoso en su alma. Es potente esa imagen. Muy potente. Y busca ver la parte acuática del mundo, dice, como una salida. Sí, como una alternativa a la desesperación. Lo llama su sustitutivo de la pistola y la bala. O sea que la cosa está seria para él. Desde luego. Y esa motivación, aunque es muy personal de Ismael, toca algo universal, me parece. El mar como escape, como lugar de reflexión, es un tema recurrente. Pero elige específicamente un ballenero. Exacto. Y como marinero raso, buscando sano ejercicio y aire puro, ahí ya parece haber un deje de fatalismo, ¿no? Como si supiera que no va a ser un viaje cualquiera. Él mismo menciona algo así como un programa general de la providencia. Ya, como si estuviera predestinado a ese horror que vendrá después. Y ese viaje lo lleva a Nantucket, que era el corazón del mundo ballenero. El centro neurálgico, sí. Y ojo a los nombres de las posadas que encuentra. Posada del Chorro. Y el dueño se llama Peter Coffin. Peter Ataúd. Es que, tela. La descripción de la posada es brutal. Es como un museo siniestro de la caza. Armas exóticas, pagana ostentación de monstruosos dardos, dice. Y los arpones colgados cada uno con su historia. Que si el de Nathan Swain, que si uno que viajó dentro de una ballena, hasta el bar, hecho con la mandíbula de una ballena. Te mete de lleno en ese ambiente. Totalmente. Esos detalles son clave para construir la atmósfera. Peligro, extrañeza. Pero también, ojo, los textos subrayan la importancia económica brutal de esta industria. Cierto, mencionan cifras, viajes de exploración. Claro, como el de Colnet. Melville defiende mucho la relevancia de estos marineros, ¿eh? Los pone al nivel de Cook de Vancouver. Aunque socialmente, no se les viera igual. No eran profesiones liberales. Exacto. Pero Melville les da una dignidad casi cósmica. Hasta menciona la constelación de Cetus, la ballena. Es verdad. Y en esa posada tan peculiar es donde Ismael conoce a Kekej. El primer encuentro es de impacto. Hombre, imagínate compartir cama con un tipo así, cubierto de tatuajes que describe como un laberinto tretense. Pero lo curioso es que, pasado el shock inicial, descubre en él una cortesía, una delicadeza inesperada. Sí, totalmente. Y nos cuenta su origen, Rocoboco, una isla perdida, de familia real, y que fue caníbal de joven. ¡Eso! Y lo cuenta con un punto de humor negro, la anécdota de la indigestión después del festín. Es genial. Kekej es un personaje súper complejo, nada que ver con el estereotipo del buen salvaje. Y la amistad que surge entre ellos es fundamental. Sí, porque cambia a Ismael. Le hace a replantearse sus ideas sobre la civilización, la religión. Exacto. Llega a hablar de una misma antigua iglesia universal que los incluye a los dos. Es un momento muy bonito, muy revelador de la apertura mental de Ismael. Ah, los capitanes Peleg y Bildad. Vaya par. Cuáqueros de Nantucket, pero opuestos totalmente. Sí, Bildad es el piadoso extremo, siempre con las escrituras en la boca, pero ojo, que tiene un pasado de ballenero de los que no tiembla el pulso. Dice que había vertido toneladas de sangre del Leviatán. Tela. Y Peleg es más mundano, ¿no? Más rudo. Totalmente.
Y la negociación con Ismael sobre su parte en los beneficios es cómica y terrible a la vez, que si la 777ª parte y al final consigue la 300ª. Es un buen ejemplo de esa mezcla tan de Nantucket, fe y negocio a cara de perro. Exacto, esa fusión peculiar. Y luego están los oficiales que conocemos a través de los extractos. Starbuck, el primero. Cuáquero también, sensato, valiente, pero prudente. Se nota que va a chocar con Ahab. Desde luego. Luego, Stubb, el segundo, más despreocupado, ¿no? Siempre con la pipa, tomándose el peligro con humor. Y Flask, el tercero, bajito pero peleón. Le llaman puntal. Se ve clara la jerarquía, hasta en cómo comen. El Pequot se configura como un microcosmos flotante, con sus reglas, sus tensiones, y todo esto antes de que aparezca el capitán. Eso es, porque el misterio alrededor de Ahab se va cociendo poco a poco. Ismael al principio ni lo ve. Son otros los que hablan de él. Peleg dice que es un hombre raro, encerrado. Pero también grandioso, blasfemo, pero como un dios. Y que es culto. Ha estado en colegios, pero también salvaje, entre los caníbales. Una mezcla explosiva. ¿Y el nombre? Acab, el rey bíblico malvado. Peleg mismo lo comenta, y la profecía sobre su nombre. Uf. Y claro, la pierna que le arrancó esa maldita ballena. Aunque mencionan que tiene mujer e hijo como un resquicio de humanidad. Pero cuando por fin aparece encubierta, la imagen es demoledora. Potentísima. Esa descripción de la crucifixión en la cara, la pierna de marfil que encaja en un agujero hecho a propósito en la cubierta. Y su forma de pasear, inquietante, es la personificación de una voluntad férrea, sí, pero forjada en el dolor más absoluto. Una voluntad que ya es monomanía. Los textos explican de dónde viene esa obsesión tan brutal. No fue solo perder la pierna, que ya es. Claro, fue lo que pasó después. La locura que le dio en el viaje de vuelta. Dicen que su cuerpo roto y su alma herida sangraron uno en otro. ¡Qué imagen! Y al entremezclarse, le volvieron loco. Terrible. Que lo tuvieron que atar y todo. Esa herida física se ha vuelto existencial. Una herida en el alma. Y esa herida, esa obsesión, lo llena todo. El encontronazo con Stubb por el ruido que hace al caminar con la pierna de marfil es muy revelador. Sí, Ahab le llama perro. Y Stubb, que es un tipo duro, siente de todo. Rabia, miedo, compasión, hasta dudas si el capitán está cuerdo. Y luego tiene ese sueño, Stubb, en el que Ahab le da una patada con la pierna de marfil. Muestra el poder psicológico que Ahab ejerce sobre todos. Un poder casi magnético, oscuro. Y a eso súmale la aparición de Fedallah y su tripulación. La tripulación secreta, sí. Como fantasmas que ha metido a Ahab de contrabando. Aumenta la sensación de extrañeza, de pacto oscuro. Y todo esto nos lleva a ese momento clave, cuando Ahab saca el doblón de oro español. Y lo clava, en el mástil, la recompensa para el primero que aviste a Moby Dick. Y la describe con detalle, precisión casi obsesiva. Ballena de cabeza blanca, frente arrugada, mandíbula torcida, los 3 agujeros en la aleta. Y la tripulación, ¿cómo responde? ¡Hurra, hurra! Se entregan. Es el momento de la verdad. Ahab revela su única y verdadera misión y doblega la voluntad de todos. Su discurso es puro fuego. Dice que odia a la ballena no solo por la pierna, sino por lo que representa. Esa cosa inescrutable, ese muro contra el que se estrella la razón humana. Golpearía al sol si me insultara, llega a decir. Es un desafío total, a la naturaleza, a Dios, a lo que sea. Y ejerce un dominio absoluto. Les pregunta, ¿no están como un solo hombre de acuerdo con Ahab? Y todos, menos uno. Menos Starbuck. El sensato, el prudente Starbuck. Él sí ve la locura, el fin impío, como lo llama. Pero se siente arrastrado. Sí, dice que le odia, pero con compasión por su espeluznante dolor. Es una posición muy difícil la suya. Tremendamente difícil. Y aquí el simbolismo de la blancura de Moby Dick es central. Melville le da la vuelta. Normalmente el blanco es pureza, ¿no? Realeza, como los elefantes de Siam que menciona. Claro, pero aquí lo asocia al terror, a lo fantasmal, a la ausencia de color, a la muerte.
El oso polar, el tiburón blanco. El caballo pálido del Apocalipsis. Uf. Para Ahab, esa blancura es como un lienzo donde proyecta todo el mal, toda la rabia del universo. Es casi el color del vacío, del sinsentido. Y eso es lo que le aterra y le atrae a la vez. Y las leyendas sobre Moby Dick ayudan a crear esa aura, claro. Que si es ubicua, invulnerable, que si provoca pánico. Se mencionan otras ballenas famosas con nombre propio, como Tom de Timor o Don Miguel. Pero ninguna tiene esa carga mítica, esa dimensión casi sobrenatural de Moby Dick. Y en medio de toda esta tensión y simbolismo, de repente Melville nos mete capítulos enteros de... ¿cómo llamarlo? Cetología. Su particularísima cetología, sí, su intento de clasificar a estos bichos enormes. Él mismo admite que es un lío, ¿eh? Cita a las autoridades de la época, a Scoresby, a Beale, y su clasificación por tamaño. Libro en folio, octavo, doceavo. Es, bueno, es original, digamos. Es muy del siglo XIX, ese afán clasificador. Nombra al cachalote como el rey, a la ballena franca, al rorcual. Pero lo interesante no es tanto la lista, sino por qué dice que es tan difícil clasificarlas. Exacto. Dice que las características clave, barbas, dientes, aletas, jorobas, se mezclan de formas raras entre especies y se detiene mucho en el cachalote. La cabeza única con el espermaceti, un solo respiradero, lo que come, la dureza de la frente, pavimentada con cascos de caballo, y lo pequeño que es el cerebro. ¿Y dónde está? Y lo contrasta con la cabeza de la ballena franca, con sus barbas, los dos respiraderos. Es un intento fascinante de poner orden en la naturaleza salvaje, de entender al leviatán, que en el fondo se resiste a ser clasificado del todo. Como Moby Dick se resiste a Ahab. Hay un paralelismo ahí. Totalmente. Y de la teoría a la práctica más brutal. La caza. Allí van colas. El arriar las lanchas. La persecución. ¡Uf! ¡Qué intensidad! Y es entonces cuando vemos actuar a la tripulación secreta de Ahab. A Fedallah y los suyos, sí. Remando en la lancha del capitán. La primera caza que se narra en detalle es puro caos. Una tormenta que les pilla de improviso, la lancha que se inunda, la imagen de Kike sujetando el farol que le da a Starbuck. Es potentísima. Un hombre sin fe, dice el texto, elevando desesperadamente la esperanza en medio de la desesperación. Es un símbolo brutal de la condición humana y en medio de la nada hostil. Y lo más fuerte es que luego, en la conversación entre Staub y Flask, lo normalizan. Es parte del trabajo, de la ley inalterable. Asumen ese peligro extremo. Es su día a día. Luego está la caza de la gran manada cerca de Java. Ahí vemos otra cara, el pánico de las ballenas, que llama Galliet. Y cómo usan los drugs, esos maderos con cuerdas para frenarlas. Incluso hay un momento de calma extraña en el centro de la manada, con las madres y las crías. Sí, un remanso de paz casi idílico. Pero acaba en horror puro. La imagen de la ballena herida con la azada de descuartizar, masacrando a las otras en su agonía. Es terrible. Describe bien las herramientas de esa carnicería, ¿verdad? Sí, el arpón para enganchar, creando ese vínculo mortal con la cuerda del mono que ata al arponero a la lancha. Las lanzas para matar a distancia. La azada de descuartizar, que suena horrible. Y las destilerías a bordo para procesar el aceite. Y los peligros constantes, que vuelque la lancha, que te arrastre la ballena al fondo, como le pasa al pobre Pip, que se vuelve loco. La locura de Pip, otro personaje tocado por el mar. Los tiburones que acuden a la sangre, la lucha de la propia ballena, incluso las reglas legales que menciona, lo del pez sujeto contra pez libre, te muestra el pragmatismo tan brutal de ese mundo. Pero Moby Dick, y estos extractos lo reflejan bien, no es solo acción y brutalidad, está lleno de momentos de reflexión muy honda. Muchísimo. Ese momento en que Ismael está tejiendo una estera con Kikej, por ejemplo. Ah, sí. Y se pone a meditar sobre la necesidad, el libre albedrío y el azar. Cómo se entrelazan en la vida, igual que los hilos en el telar que está haciendo. Es una imagen muy potente. Mucho. O cuando reflexionan sobre el doblón de oro que está ahí clavado en el mástil. Cómo cada uno ve en él algo diferente, un reflejo de sí mismo. Que actúa como un espejo, sí. Melville usa el océano constantemente como el gran escenario para hacerse preguntas existenciales. El debate entre destino y libre albedrío es continuo. Ahab mismo se ve como un lugarteniente del destino, ¿no? Obligado a seguir esa ruta fatal.
Sí, como si no pudiera elegir. Y también hay crítica social, ¿verdad? A la hipocresía de la ley, de la religión. Constantemente. La discusión sobre pez sujeto o pez libre también apunta a eso, a la arbitrariedad de las normas humanas. Y esa idea recurrente de lo difícil que es captar la verdad, la realidad. Como cuando habla de lo imposible que es pintar una ballena de forma fiel. Exacto. Como si la esencia de las cosas, la verdad última, siempre se nos escapara. Una idea muy moderna, en realidad. Y claro, el tema de la muerte, la confrontación con la mortalidad. Ahí Quique es fascinante, cuando enferma y se prepara su propio ataúd con una calma total. Y luego ese mismo ataúd le salva la vida a Ismael. Es una carambola increíble. Y el desafío constante de Ahab a la muerte, personificada en Moby Dick. Él va directo a la boca del lobo, o de la ballena en este caso. Es una lucha a muerte anunciada. Pues ha sido un recorrido intenso por estos fragmentos, ¿eh? Desde la melancolía casi existencial de Ismael, Hasta la furia obsesiva casi cósmica de Ahab. pasando por ese mundo tan detallado y brutal de la caza de ballenas del 19. Y las grandes preguntas que la novela no deja de lanzar como arpones al lector, ¿no? Sí, la verdad es que el material original tiene una riqueza apabullante. Desde luego. Melville consigue esa mezcla tan única, aventura a raudales, pero también una indagación filosófica y científica, muy de su época, claro, que, bueno, sigue dando que pensar hoy en día. Y para terminar, quizá podríamos dejar una idea que aparece en los textos y que da que pensar. En un momento se dice algo así como: toda grandeza mortal no es sino enfermedad. Esa frase es dinamita pura. Si piensas en Ahab, su búsqueda es grandiosa, sí, épica en su determinación, pero es claramente una enfermedad. Es destructiva. Totalmente patológica. Mientras que Ismael, con su actitud más, observadora, errante, él sobrevive. Entonces, ¿qué nos sugiere Melville sobre la grandeza? ¿Es siempre la ambición desmedida una forma de locura, de enfermedad? O, por otro lado, hay algo en esa lucha titánica contra lo imposible, aunque te lleve a la ruina, que sea, esencial. Quizás hasta necesario para definir una parte del espíritu humano, aunque sea peligrosa. Buena pregunta. Una pregunta para seguir dándole vueltas. Sí, mucho después de haber navegado por estas páginas.